La pandemia del coronavirus, sin lugar a dudas, constituye uno de los mayores inconvenientes que hemos enfrentado en el siglo XXI. Una de las esferas que más se vio afectada fue el deporte, y esto lo observamos en la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según la Carta Olímpica, una Olimpiada es el periodo de 4 años civiles consecutivos que comienza el 1 de enero del primer año y culmina el 31 de diciembre del cuarto año. Pese a ese vacío, no es la primera vez que un certamen de este calibre se cancela o se suspende. El movimiento deportivo incluye en su cuenta múltiples ediciones fallidas vinculadas con escenarios bélicos. Desde el inicio de lo que conocemos como los Juegos Olímpicos modernos, solamente se habían suspendido en 3 ocasiones: Berlín 1916, Tokio Helsinki 1940 y Londres 1944, siendo las 3 por las guerras mundiales. En 1916, los Juegos estaban adjudicados para la ciudad alemana de Berlín, que construyó un estadio central con pista de atletismo y velódromo. No obstante, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 propició la suspensión de los mismos. Alemania era uno de los países más involucrados en la guerra y objetivo de los bombardeos de los aliados. Pese a tener la mayoría de las instalaciones ya construidas, el Comité Olímpico Internacional decidió cancelar los Juegos Olímpicos por primera vez en su historia. Berlín terminaría organizando los de 1936, para lo cual se demolió el estadio y se construyó otro en el mismo sitio, el actual Olímpico. Tokio Helsinki 1940. La capital japonesa ya había sufrido una suspensión en la década del 40 hace exactamente 80 años. En este caso fue por la Segunda Guerra Mundial. El país asiático era el responsable de la organización, pero renunció en 1938 a la misma, un año antes de que estallara el conflicto bélico. El Comité Olímpico Internacional, intentando salvar la celebración de los Juegos Olímpicos, cambió la sede de estos a Helsinki. Sin embargo, la invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética en 1939 provocó que los Juegos de 1940 tuvieran que cancelarse de forma definitiva. Londres 1944. Los Juegos Olímpicos de aquel momento fueron cancelados nuevamente por la Segunda Guerra Mundial. Las batallas duraron hasta 1945 y un año antes debía celebrarse la cita olímpica en la capital inglesa. Europa y el mundo pasaban por una de las peores situaciones sociales y económicas de su historia. Los Juegos Olímpicos volverían a tener continuidad a partir de Londres 1948.